vamos a dar inicio. ¿Qué es la oxigenoterapia? Chicos, ¿alguien quisiera comentar para tener más interacción? Ya que en sí estos temas los vamos a ver complementados, como les mencionaba en la clase pasada, en el módulo 4, donde es más básicamente la evaluación, donde básicamente vamos a ver, repasar los temas que hemos visto. Hay una distribución ya que se ha realizado para el módulo 4, como les comentaba, y que podamos reforzar los temas. Y las 2 horas que tenemos muchas veces nos quedan un poco cortas y les doy las 2 horas que tenemos programadas por cada tema de módulo, en donde podamos tocar lo preciso. En cuanto ustedes saben que estos temas que estamos tocando en el módulo 3, si se han podido dar cuenta, son algunos netamente prácticos, y vamos a ver la forma en el módulo 4 de llevarlos a cabo, ¿ya, chicos? Bueno, la oxigenoterapia es una medida terapéutica. Vamos a partir por ahí, en donde vamos a administrar, exacto, muy bien, donde vamos a administrar oxígeno al paciente. Cabe decir, el oxígeno se le administra a cualquier paciente que sea necesario, donde sus aportes o concentraciones de oxígeno, de acuerdo a su proporción o lo que requiere su organismo, no le son proporcionados y se le va a brindar de manera externa. ¿Ok? Dice, ¿no? Que consiste en la administración de oxígeno a concentraciones mayores, ¿no? Que las que se encuentran en el ambiente con la intención de tratar o prevenir síntomas. En este caso, los principales pautas o las consideraciones que se debe de tener para proceder a la administración de oxígeno, entre esa la hipoxia, la hipoxemia, ¿correcto? También vamos a mencionar qué es el oxígeno. El oxígeno es un gas incoloro, insípido, poco soluble, y va a constituir aproximadamente el 21% del aire. ¿Y por qué? Ahora, hablando en cuanto a oxigenoterapia, debemos de considerar el oxígeno como un fármaco. ¿Por qué? Porque al momento de prescribirse la administración de un paciente, ya sea, tengamos en cuenta un paciente adulto mayor, un paciente en riesgo, un paciente crítico, un paciente con una crisis asmática, un paciente pediátrico. Entonces, tiene indicaciones precisas a las cuales se debe seguir, y también debe, a la vez que son indicaciones concretas, precisas, estas se brindan bajo una dosis, bajo un tiempo, qué cantidad se le va a administrar de acuerdo al paciente, la evaluación del paciente. Así como todo fármaco, también va a presentar efectos adversos o las contraindicaciones que pueda presentar en el paciente, ya sea a nivel interno o a nivel hemodinámico. También a nivel externo, en cuanto a qué malestar puede generar en el paciente, también lo vamos a ver más adelante. Entonces, para administrar cierta cantidad o cierta concentración de oxígeno, también se requiere ciertos exámenes de laboratorio, análisis clínicos, para que de acuerdo de ello también se le pueda administrar el correcto aporte de oxígeno externo que va a requerir o que está necesitando el paciente. ¿Ok? Siguiente. Como les decía, en cuanto a las indicaciones, podemos apreciar, como las imágenes son precisas, detalladas, como en la bradicardia, cuando hay respiración superficial, muchas veces vemos el aleteo nasal, hipoventilación, cuando vamos a presentar cianosis, o quizás en un paciente postrado de algún trauma, de algo que haya tenido en alguno de sus órganos o en varios, ¿no? Cuando presenta el paciente intranquilidad, cuando está ansioso, también puede presentar cefalea, muchas veces confusión. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Ok, acá vamos a hacer una corrección. ¿Ya? Los pacientes, ¿qué pueden presentar? Confusión, inquietud, letargo, diaforesis, va a haber mucha confusión, letargo porque poco entendimiento, lentitud en su reaccionar, taquicardia, una aceleración en el ritmo cardíaco, taquipnia e hipertensión, ¿correcto? Siempre, quizás cuando damos un aporte de oxígeno extra, vamos a siempre estar verificando las funciones vitales, porque antes de iniciar una terapia farmacológica, cual sea el fármaco, muy independiente que estemos hablando de la administración o el aporte de oxígeno externo, en este caso de la oxigenoterapia,
siempre vamos a controlar las funciones vitales. ¿Por qué? Porque controlamos las funciones vitales al iniciar un turno hospitalario. ¿Quién me puede mencionar eso, chicos? Sí me escuchan, ¿no? Pueden observar la diapositiva. Porque tenemos que saber el estado real de salud del paciente, licenciada. Claro. Entonces, por ello, vamos a tener, lo primero que tenemos en cuenta son las funciones vitales, ¿correcto? Vitales. Exacto. Ahora, imaginemos que un paciente está aparentemente estable en cuanto a sus funciones vitales. Ahora, se le va a administrar X fármaco, todavía no nos pongamos en el caso de los centrales. X fármaco, digamos que hace dentro de los fármacos que se le administra, uno de ellos tiene una contraindicación que puede acelerar el ritmo cardíaco. Entonces, nosotros ya vemos eso y vamos a prever cómo el paciente se puede encontrar. Si vemos que el paciente está alterando otros signos vitales, podemos solicitar o informar en cuanto ahora al licenciado de turno o al médico para que pueda hacerle la reevaluación. En este caso, hablando ya del oxígeno, de la oxigenoterapia, el aporte de oxígeno externo al paciente, puede alterar sus funciones vitales. Si bien es cierto, alguien no me escucha, dice, no me escucha claro. ¿Se escucha entrecortado, chicos? Lo que sucede, no sé si es por mi voz, estoy un poco mal de la garganta, no tengo la voz que hace unas semanas tenía en la clase del miércoles, pero no sé si me logran escuchar bien. Ok, una de sus compañeras me acaba de decir que no me logra escuchar. Quizás sea por mi voz. A ver, vamos a ver. Sí se entiende, licenciada. Ok, bueno, alguna de sus compañeras me menciona que no se me escucha, ese es el detalle. Tal vez tendría que revisar la conexión de nuestra compañera. Si verifican quizás es su conexión en el internet, porque si fuera el mío, creo que todos me escucharían distorsionado, creo. Si fuera un problema de aquí, de mi equipo, o La mayoría puede escucharme correctamente o me escucha entrecortado. Okay, se escucha chicos. bien, licenciada, de momento. Ok. Bueno, me imagino que debe ser la conexión de internet, chicos. Ya no... Vamos a continuar. Voy a tener acá aprendido el chat para poder leer. Como les mencionaba, al administrarse el oxígeno, también va a alterar. Si bien es cierto, el paciente lo necesita, ¿no? Está indicado, necesita tanto porcentaje de oxígeno, en tanta concentración, mediante qué dispositivos, que lo vamos a ver más adelante, ya sea de alto flujo, de bajo flujo. Entonces, vamos a tener que monitorizarlo constantemente al paciente, porque en cuestión de minutos, segundos, puede haber una alteración en su patrón respiratorio, en su frecuencia cardíaca, en su frecuencia respiratoria, como les decía, o en la presión arterial, ¿no? Incluso muchas veces podrían, en cuanto a la saturación de oxígeno, también muchas veces vamos a observar quizás una alteración, entonces siempre hay que estar atentos en cuanto a este punto. ¿Cuál es el objetivo de brindarle la oxigenoterapia o la terapia de oxígeno, como quieren decirle, en un paciente? Reinstaurar el nivel óptimo de oxígeno en sangre. Si un paciente dice, señorita, ¿sabe qué? Colóquele una canulita, ¿no? Una cánula vinasal, necesita oxígeno, es de bajo flujo, que vamos a ver más adelante, lo vamos a detallar. ¿Qué será? Porque el paciente necesita un gran aporte de oxígeno, ¿no? El paciente quizás está un poco descompensado o está desaturando levemente, entonces se le quiere restablecer. Entonces tenemos un patrón o una saturación excesiva de oxígeno, un aporte de oxígeno basal, y si este no se está cumpliendo, entonces el objetivo de aplicar o de administrar oxígeno en el paciente es de volverlo a su estado normal, reinstaurar el nivel óptimo de oxígeno en sangre.
Como les mencionaba también, es imprescindible la revisión periódica de los equipos de administración de oxígeno para asegurar su correcto funcionamiento y evitar fugas. ¿Por qué será tan importante? Porque este oxígeno tiene ciertos cuidados. Muchas veces oxígeno, señorita, que siempre se le aplica, es muy conocido, que es nebulización, que aspiración, que por cánula, quizás necesita una mascarilla de Venturi, una mascarilla con reservorio, no reinhalatorio, reinhalatorio. Entonces, estos equipos deben estar en óptimo funcionamiento, y si estas vienen empaquetadas que son en uso exclusivo por un solo paciente, pues entonces verificar que estén correctamente equipadas o que tengan todos los aditamentos que configuren o que contengan este tipo de dispositivos en cuanto a la administración, que facilitan la administración de oxígeno. También uno de los objetivos de la oxigenoterapia es disminuir el trabajo respiratorio. El patrón respiratorio tiene que ser calmado, no en un estado de agitación. Entonces, si un paciente viene agitado es porque quizás tiene un mal patrón respiratorio, entonces hay que disminuir ese trabajo que está haciendo para que esté completamente tranquilo. Ese es uno de los objetivos también. En cuanto al trabajo miocárdico, puede ser en cuanto a la aceleración de la presión arterial o de la frecuencia cardíaca. Entonces, también es importante. Y también una de las principales causas, que es la hipoxemia, pues el objetivo va a ser lo contrario, ¿no? Corregir la hipoxemia. Chicos, dentro de las principales causas, como les mencionaba, estaba la hipoxemia, y esta también tiene causas, la hipoxemia tiene causas, y que son de origen respiratorio. Entonces, vamos a tocar un poquito, ya aquí está un poco explayado, pero la hipoxemia, hipo y no semi. Entonces vamos a ver, ¿no? ¿Qué va a ser? La alteración en la relación ventilación-perfusión. Esta causa exacta es la más frecuente de la hipoxemia. En enfermedades, como podemos ver a nivel del pulmón, ¿no? Lo que es la caja respiratoria, la caja torácica, en cuanto a las enfermedades como el asma, la neumonía, las bronquitis, los enfisemas, en estos últimos ya un poco más complicados, pero vemos que va yendo de manera progresiva. La hipoventilación alveolar, además de la hipoxemia, dentro de esto, el patrón de aporte de CO2 aumenta. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que ese gas, llamémosle, el oxígeno es un gas, ¿correcto? Y el CO2 también lo es, pero esta está contaminada. Lo vamos a hacer de manera didáctica, ¿correcto? Entonces, este gas que está contaminada no debe estar en mayores concentraciones dentro de nuestro organismo. Esto puede causar sudoración en el paciente, letargia, como veíamos en los casos anteriores, en la diapositiva anterior. Entonces, eso hay que estar observando y que no se pueda realizar. Entonces, si fuera eso el objetivo de la oxigenoterapia, siendo la hipoxemia una de las causas principales, pues esta va a ser una característica de la hipoxemia, ¿correcto? También hay una disminución del gasto cardíaco que también va a favorecer la aparición de la hipoxemia. Shock, hipovolemia, disminución de la hemoglobina o alteración química de la molécula. La hemoglobina, bien es cierto, los glóbulos rojos son el principal transportador del oxígeno. En caso, si nosotros tuviéramos baja concentración de hemoglobina, baja concentración de glóbulos rojos en sangre, pues también nuestra concentración, nuestro aporte de oxígeno sería menor, ¿correcto? Hay que llevar un poco a la relación de estos dos términos para, de manera didáctica, acordarnos siempre por qué ocurre esas fallas, por qué ocurren esas alteraciones en cuanto al patrón respiratorio, ¿correcto? También se puede presentar insuficiencia respiratoria crónica, una crisis asmática, como veíamos, una obstrucción de la vía aérea, que ya sea por X motivo, ya sea superior, por un atragantamiento o algo, entonces puede generarse también hipoxemia. O puede haber, a nivel del neuromuscular o a nivel nervioso, puede generarse una alteración, y eso saben cuando hablaron, supongo, me imagino, cuando tocaron el sistema nervioso, esta es la que controla básicamente todas las funciones del cuerpo, entre ellas está también el patrón, el ventilatorio, las funciones pulmonares, las cardíacas, entonces también también va a afectar y va a complicar la aparición, complementar la aparición de hipoxemia, ¿correcto? Ahora, tenemos también oxigenoterapia por tiempo indefinido. Quizás
podemos encontrar pacientitos muy complicados, entonces también tener un paciente con constante aporte de oxígeno también va a generar en el paciente contraindicaciones o muchas veces el paciente ya necesita un aporte de oxígeno constante. ¿Por qué? Porque quizás ha llevado un mal hábito en cuanto a estilo de vida saludable y pueda presentar una fibrosis pulmonar, ya tiene un fallo cardíaco o es un fumador constante, entonces los pulmones están deshechos, entre comillas lo vamos a llamar así, porque su función principal no le está cumpliendo y esa es vital para la vida. Dentro de la hipoxemia vamos a poder observar signos y síntomas y en esta tablita observamos en cuanto a los sistemas, ¿no? Vemos el sistema nervioso central, el sistema cardíaco, el sistema respiratorio, en cuanto a concentraciones de oxígeno, la presión de oxígeno, y en cuanto a cómo se observaría la piel en un caso de hipoxemia, ya sea leve, moderada o severa. Vemos, ¿no? En el sistema nervioso central, en cuanto a hipoxemia leve a moderada, el paciente puede estar confuso, agitado. En cuanto a el sistema cardíaco, puede presentar hipotensión o taquicardias. En cuanto al sistema respiratorio, disnea, taquipnea, aumento en el trabajo respiratorio, lo que veíamos en las características de la hipoxemia. En cuanto a gases bacteriales, la presión de oxígeno se va a encontrar entre 60 a 80 milímetros de mercurio. Y la piel puede estar pálida, muy fría. Ahora, en cuanto a la hipoxemia, cuando se produce una hipoxemia severa, en cuanto al sistema nervioso central, vamos a ver la letargia, la obnubilación. ¿Qué será la letargia? Ese proceder lento, ese proceder largo, ese accionar continuo y lento del paciente, porque no hay un aporte de oxígeno que llegue al sistema nervioso y se oxigene todas nuestras células y poder realizar nuestras actividades comunes o de la vida diaria de manera normal. Entonces, esto se ve alterada y por lo tanto todo nuestro sistema se ve alterado. En cuanto al sistema cardíaco, una bradicardia, hipotensión, seguimos con la hipotensión y que es aún más persistente. En cuanto al sistema respiratorio, aumenta la disnea, aumenta la taquipnea y hay posible bradipnea. Entonces va a ir complicándose en cuanto al patrón respiratorio. Y la presión de oxígeno va a ser menor de 60 milímetros de mercurio. Y la piel, como la vamos a observar, ya toda cianótica, morada, azul, ya al paciente. Si bien es cierto, el oxígeno es un gas que va a favorecer o va a ayudar a aquel paciente que tiene un aporte menor de lo que requiere su organismo o menor de lo común. Entonces, pero también este puede generar una toxicidad, ¿correcto? En cuanto al oxígeno. El uso del oxígeno en muy altas concentraciones podría causar atelectasias de absorción o toxicidad por oxígeno. No podemos decir, en general, toxicidad por oxígeno, ¿correcto? Las concentraciones muy altas pueden causar también toxicidad en el paciente. Producto de las lesiones por defectos de la humidificación de gases, puede aparecer hemorragia difusa en la mucosa bronquial. Hay diferentes dispositivos en cuanto a la administración de oxígeno, en la cánula binasal, lo que muchas veces llaman, lo que están los tubitos delgaditos, que parece un fideíto, la cánula o el bigotero, que le dicen mucho, la mascarilla común, la simple, tenemos la mascarilla con reservorio, tenemos ya de alto flujo lo que es la Venturi, o en cada caso, en cuanto al paciente porte un tubo en TEC, o sea, administrado en cuanto a por vía traqueotomía, ¿correcto? Entonces también cuando un paciente es portador de traqueotomía, hay que tener ciertos cuidados, porque ya no vamos a, si bien es cierto la limpieza, la higiene, que lo que nos corresponde hacer como auxiliar de enfermería, lo vamos a tener siempre presente, pero aún mucho más minucioso en cuanto a la observación y al tratamiento del paciente cuando presenta una traqueotomía, ¿correcto? Puede tener molestias gastrointestinales, en los pacientes que usan las mascarillas de manera quizás, podríamos decirlo, permanente, ¿no? En cuanto a su estancia hospitalaria. También puede generar una disminución progresiva de la hemoglobina, y vamos a ver más adelante cómo. Y la toxicidad por oxígeno, no mencionan, que puede observarse después de utilizar fracciones inspiradas mayores al 60% en cuanto a su aporte de oxígeno. Chicos, en la imagen podemos observar cómo
los síntomas en cuanto a la toxicidad de oxígeno. En cuanto a nivel de la cabeza, puede generar, en casos graves, las convulsiones. Los ojos, puede haber un poco de fibrosis, un poquito de miopía, pérdida del campo visual, puede generar un poco de espasmos a nivel muscular, puede generar el reflejo de oxígeno, porque al ingresar el aire, el oxígeno, esto a toda vía respiratoria, va a hacer que se reseque. Y al resecarse esta pared, esa mucosa que se encuentra cubierta, todo el tubo, o el tracto respiratorio, va a hacer que muchas veces se desgarren, o puede haber un ligero sangrado, ¿no? Puede haber dificultad respiratoria aguda, bronquitis, falta de aliento, dolor. Entonces el reflejo de oxígeno constante que lo va a tener el paciente también es uno de los síntomas de lo que podemos observar en cuanto a la toxicidad del oxígeno. Ahora bien, aquí tenemos a los dispositivos de administración. ¿Cómo es que se van a clasificar? ¿Cómo es que voy a saber qué usar? ¿En qué paciente usar? ¿Cómo usarlo? Entonces, esto va a ir de acuerdo al volumen de gas proporcionado, o el volumen de oxígeno que va a necesitar el paciente según la prescripción médica. Y se va a dividir en dos, de alto flujo y de bajo flujo. Y aquí en la imagen, la diapositiva, podemos observar que están las cánulas, está la mascarilla simple, la cámara de oxígeno, una mascarilla Venturi, una mascarilla con reservorio, y también con la emisión de una mascarilla por traqueotomía, ¿correcto? Entonces vamos a ver el sistema de bajo flujo. Vamos a empezar por el sistema de bajo flujo, que está dentro de los dispositivos de administración, todos los dispositivos en cuanto a menores cantidades de oxígeno. ¿En qué consiste? ¿En qué va a consistir? ¿Cuál es la característica? ¿Qué factores reúnen esto para considerarse entre los dispositivos que aportan baja concentración o bajo flujo de oxígeno? ¿Correcto? Estos sistemas van a suministrar oxígeno puro, o sea, a un flujo menor que el flujo inspirado del paciente, ¿correcto? En tenerse en cuenta. El oxígeno administrado se mezcla con el aire inspirado y como resultado se obtiene una concentración de oxígeno inhalado, que es el PO2, que este puede ser variable, alta o baja, dependiendo del dispositivo que va a usar nuestro paciente y el volumen inspirado, el patrón de volumen inspiratorio de que tiene cada paciente. Eso no es una regla general, sino es propio de cada paciente. Y este va a ser un sistema de elección si la frecuencia respiratoria es menor de 25 respiraciones por minuto y el patrón respiratorio puede ser estable. De lo contrario, el sistema de elección va a ser ya un dispositivo que nos brinde mayores concentraciones de oxígeno. Ahora, dentro de los dispositivos de bajo flujo, vamos a tener la cánula binasal. Dentro de su colocación es sencilla. Creo que la mayoría lo ha visto, lo conoce, en diferentes grupos etarios, en adulto mayor, en niños, ¿no? Hasta en neonatos, en recién nacidos. Esta va a ser relativamente cómoda porque todo dispositivo que está en contacto con la piel por mucho tiempo genera irritabilidad, pero podríamos decir que es relativamente cómoda, ya que permite al paciente hablar, permite comer, se permite movilizar sin interrumpir nada del tratamiento de la terapia, de la oxigenoterapia, y que tampoco va a interrumpir su quehacer diario, ¿no? Se va a utilizar, como su nombre mismo lo dice, en concentraciones bajas de oxígeno, que va a ser de 2 a 6 litros por minuto, ¿no? En recién nacidos y en niños el flujo se debe limitar al máximo de litros por minuto en cuanto a cánula binasal. Si bien es cierto que está diseñado para una cantidad baja, una concentración baja de oxígeno, pues no se aconseja la utilización para flujos superiores de 6 litros por minuto, debido a que el flujo rápido de oxígeno ocasiona resequedad, lo que les mencionaba, la mucosa que cubre cada fibra ventística que después se encuentra descubierta en nuestro sistema, desde la nariz, que vemos que hay una mucosa dentro que recubre nuestra piel, que recubre ese tracto que va a ingresar ese aire, digamos, cuando estamos sin ningún dispositivo, va a filtrar aquello que sea nocivo para nuestro cuerpo. Entonces esa mucosa es la que protege y esa mucosa va a revestir todo ese tracto que vemos. Entonces, si vamos a una concentración rápida, a una concentración rápida de oxígeno, no hay una monitorización adecuada, pues esta va a generar resequedad, incomodidad,
irritación, ¿correcto? Tanto de la fosa nasal y no aumenta la concentración de oxígeno inspirado. Más que nada vamos a dañar al paciente y su patrón respiratorio no va a mejorar, ¿correcto? La cánula binasal, de acuerdo a cuánto flujo, en cuanto a flujo, litro por minuto y la concentración de oxígeno. Cuando es de 2 litros por minuto, la concentración va a ser de 24 a 28%, concentración de oxígeno, chicos, ¿ya? En las tablitas va a ir variando los valores de acuerdo al dispositivo de administración de oxígeno que vamos a ir viendo. Cuando es 3 litros por minuto va a ser de 28 a 30% en cuanto a concentración de oxígeno. Cuando son 4 litros por minuto, va a ser de 32 a 36%. 5 litros por minuto, precisamente vamos de 36 a 40%. Y 6 litros por minuto, que vendría a ser lo máximo que podríamos administrar con esta cánula binasal, que es de 40 a 44%. Los cuidados que debemos tener un paciente que está recibiendo aporte de oxígeno mediante una cánula binasal. Bueno, esta cánula binasal va a venir por tamaños, por números. En niños es de 6, 8, 10 y en adultos de 12, 14, 16. Y se debe retirar para ser revisado y limpiado cada 8 horas, ya que se obstruye con mucosidad. Esto va a ir dentro de nuestras fosas nasales, en las narinas, y esto, siendo bien observadores, no siempre está adecuadamente limpio. Para proceder a limpiarlo y que haya un correcto uso y manejo de estos dispositivos con el paciente, pues cada 8 horas, si se obstruya, va a ser limpiado. Y se va a cambiar cada 72 horas, chicos. Este es de fácil acceso, así que es de bajo costo, puede ser de uso a largo plazo. Como les mencionaba, es muy cómodo, entre comillas, porque le va a permitir hablar, comer, moverse, realizar sus actividades. También va a producir resequedad faríngea, como les he ido mencionando, las lesiones a nivel de la mucosa. El FiO2, ¿qué era el FiO2, chicos? ¿Qué hablamos del FiO2? ¿Qué era? La frecuencia inspirada de oxígeno. El patrón, claro, concentración inspirada, patrón inspirado, inhalado de oxígeno, chicos. Va a variar de acuerdo al volumen de ventilación pulmonar. Siempre cuando hablamos de este tipo de términos a veces suena un poquito complicado o que no se puede. ¿Se escucha muy bajo, chicos? Trato de aumentar, a ver. Trato de aumentar el volumen. Está al máximo. No sé si haya algún inconveniente. Sí se Chicos, escucha bien, licenciada. ¿sí me escuchan? Sí. Sí se Ok. escucha, licenciada. Sí, porque como yo trato de mantener el chat abierto para ver si se me escucha, entonces ya. Pero yo le escucho con la justa, o sea, apenas se le escucha, la verdad, y yo lo tengo a todo volumen. Es el dispositivo. Tu celular debe estar así. Claro, porque si fuera, creo que una falla de aquí, como soy el hospedador que estoy dando la sesión, creo que todos me escucharían de la misma forma, me imagino. Pero solo son algunos. Quizás sea la conexión a internet, no sé. Me van comentando. Ya voy a tratar de alzar más mi voz para que me puedan escuchar. Como mencionábamos, el aporte, el patrón inspiratorio de oxígeno del paciente va a variar de acuerdo a la condición. No vamos a poder comparar o evaluar de la misma forma a un paciente adulto mayor que a un paciente pediátrico o un paciente adulto joven, ¿correcto? Entonces esto varía y por ello que también hay que tener mucho en cuenta
la lectura en cuanto a la prescripción médica. Una de las contraindicaciones donde no puede usarse quizá es en pacientes que tengan alguna obstrucción a nivel de la fosa nasal de la vía aérea superior. Ok, gracias por sus aportes, chicos. Me preocupa mucho que algunos no me logren escuchar y trato de ponerlo todo acá en el audio que tengo, está al máximo volumen. Entonces, como les mencionaba, si tuviese una obstrucción o alguna otra interrupción o que esté interrumpiendo, que no sea de fácil acceso. Chicos, se fue creo que la conexión. ¿Me logran escuchar? Ahora sí, licenciada. No sé qué pasó, se me cortó la conexión. Creo que sí es por parte de mi dispositivo que estoy usando, que no me han estado escuchando bien, creo. Ahora me doy cuenta porque de un momento a otro se apagó y yo estaba hablando y no me he percatado porque dejó de proyectarse también, me imagino, en la pantalla. La pantalla sigue, pero sí no se la escuchaba ni se le veía a usted. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí está igual. Está bien. Ok, podemos continuar entonces. Sí, licenciada. Ok, Licenciada, una gracias. pregunta. Dígame. ¿Me puede repetir lo que era FIO2? Correcto, Sí. claro, vamos a repetir todo porque creo que se me ha cortado todo y ya. Vamos a recapitular un poquito y vamos a continuar. No te preocupes. Ok. ¿Ya? Creo que cualquier inconveniente me la hacen saber porque yo tampoco me había percatado. Me hacen llegar sí me logran escuchar ahora, ¿no? Sí. Sí, licenciada. Sí, se logra escuchar. No, Sí ok. se escucha. En cuanto al FIO2, vamos a considerar que sea la concentración de oxígeno, ¿ya, chicos? Muchas veces vamos a verlo como factor inhalatorio o patrón inspirado, pero es el cuanto a la concentración de oxígeno, ¿ya, chicos? Ok. Eso era en cuanto a al dispositivo de bajo flujo, que era la cánula binasal. ¿Algún comentario, alguna duda para pasar al siguiente dispositivo? ¿Continuamos? Licenciada, en cuanto a la limpieza de estas cánulas, ¿cómo se realiza? Bueno, estas se van a realizar de manera superficial, como le mencioné antes, se repite o se revisa y se limpia cada 8 horas, pero esta tiene un tiempo de durabilidad de 72 horas en el paciente. Luego, si el paciente requiera seguir recibiendo aporte de oxígeno mediante cánula binasal, esta se va a proceder a cambiar. Luego de estas 72 horas se le brinda un dispositivo nuevo y seguir recibiendo su aporte de oxígeno. Licenciada, eso sí la entendí. Lo que digo es cómo se hace el lavado. ¿Se lava o se desinfecta con alcohol? ¿Cómo se limpia la cánula? A todo el dispositivo, ¿a eso te refieres? Sí, el dispositivo. Okay. El dispositivo viene estéril, ¿verdad? Claro, eso viene empaquetado ya. Muchas veces nosotros lo abrimos ya cuando simplemente el paciente lo requiere y lo abrimos. Esto viene ya empaquetado. No sé si han logrado ver, vienen ya como si viniese las jeringas ya del mismo laboratorio, del mismo lugar donde se realiza esto y viene ya empaquetado y sellado, hermético. Y estas se proceden a abrir y se le coloca al paciente. Ahora, para limpiarlo, hay muchas maneras. Se le puede realizar con solución salina, agua destilada, o si bien es cierto, en el estar o en la habitación del paciente vamos a encontrar agua siempre, que es siempre servida. Entonces, mayormente usamos un poquito de solución y con una jeringuita procedemos a, como si estaríamos enjuagando con la jeringa, ¿no? Y vamos a ver que no haya ninguna secreción. Muchas veces, más que nada, es en
en las canulitas que se encuentra exactamente dentro, fijado en las narinas del paciente, en las fosas nasales del paciente. Es ahí donde se va a concentrar la mayor, quizás algún residuo, alguna secreción que se va a ir secando y va a obstruir el paso del oxígeno, pues se humidifica y se procede con el retiro de una gasita, con un poquito de solución, se le limpia y como le mencionaba en este caso con una gemita se le puede evacuar ello. De ahí todo lo demás es de manera externa, entonces se le puede limpiar con la superficie con un poco de alcohol y por la superficie, del cual no va a ingresar a su narina, lo que se encuentra a partir de acá. Vemos en el paciente, aquí en la imagen, que acá hay un tubito, una inserción, y esta parte lo vamos a limpiar para que se mantenga cómodo, se vea, a la apariencia se vea correctamente colocado. Ah, ya. Ok, chicos. Gracias. No te preocupes. Pasamos a la máscara de oxígeno simple. Esta es como si estaríamos usando una mascarilla. Ven la imagen. Creo que muchos de ustedes quizás lo han podido observar. Vienen con unos aditamentos a los costados para que se pueda sujetar y pueda adherirse. Entonces, esta que debe adaptarse a la fisionomía de la nariz del paciente, debe de tratar de encajar, por decirlo así, entre comillas. Esta viene con una bandita, como vemos acá, de aluminio, que se va de una manera, como les menciono, ¿no? Con la mascarilla que usamos ahora para salir a hacer nuestro día a día, pues viene con una bandita que se puede adaptar a cada paciente de acuerdo a su fisionomía en cuanto a la región de la nariz, y tiene que ir ajustada. Buenas tardes. Tiene que estar ajustada a la cara del paciente. Por si bien cierto, esto viene ya para, como le menciono, el aluminio, viene para que se adapte. Esto va a cerrar que haya una fuga, que escape el oxígeno, y también adaptada a la cara del paciente, así que vamos a evitar que toda la concentración de oxígeno esté ingresando por la vía correcta, ¿correcto? Y esto, ¿cómo se fija? 1, la bandita de aluminio. 2, que te encaje. Y 3, las liguillas o los aditamentos que vamos a observar en este dispositivo, que nos va a ayudar a que se fije completamente. Entonces, siempre hay que mantener la estética en cuanto a cómo vamos a querer que se vea nuestro pacientito. No lo vamos a poner por poner. ¿Me escuchan, chicos? Sí, ¿no? Sí, licenciada. Ok. Sí, Bueno, sí le escuchamos. Se quedó en las. ok. Por favor, apaguen sus audios porque hoy día estamos teniendo, creo, una cantidad de interrupciones en cuanto a la tecnología, que ahorita que se nos va y se viene la conexión para poder desarrollar de manera normal. Entonces, como les mencionaba, al momento de colocar estos dispositivos a la administración de oxígeno, pues siempre fijarnos que sea de la manera más correcta posible. Entonces, esas liguillas, esas cintas elásticas que vamos a observar en este dispositivo, tratar de colocarlo sobre el pabellón auricular, dejarlo por sobre la cabeza, no como sea, ¿no? Entonces, siempre recalcar eso, porque quizás ingresamos a la unidad del paciente y lo vemos que le ha salido unas ronchitas, que no está correctamente colocado, que el oxígeno está pasando. Sí, señorita, ¿se ha fijado que pasa? Sí, señorita, está saliendo el oxígeno, perfecto. Ya, lo vamos a ver, y está que está el oxígeno por la boca, está la mitad cubriendo, no cubre lo que debe de cubrir, entonces no está cumpliendo su función en sí el oxígeno en el organismo del paciente. Entonces, almohadillar la banda elástica por detrás de los pabellones auditivos, sobre las prominencias óseas para la aparición de los eritemas. Ok, ahorita vamos a ver con qué finalidad vamos a pasar quizás de una cánula binasal a una máscara de oxígeno simple. ¿Hasta cuánto podíamos, chicos, eso es lo que vamos a decir ahorita, hasta cuántos litros o cuánta concentración, porcentaje de cuánto oxígeno podíamos administrar con una cánula binasal? De 2 a 6 litros. ¿Cómo? Hasta un máximo de 6 litros. correcto. Entonces,
Entonces, si la prescripción y nuestro paciente requiere más oxígeno, presenta un cuadro que no restablece su patrón en cuanto a la respiración y aún está, incluso vemos que el paciente puede estar desaturando, va a necesitar mayor aporte de oxígeno, mayor concentración de oxígeno que se le pueda brindar de un dispositivo externo. Entonces, una cánula binasal ya no le va a servir. Entonces, ahí vamos a pasar a colocarle una máscara de oxígeno simple. Entonces, vamos a administrar hasta 10 litros por minuto con esta máscara de oxígeno simple. Pero puede haber una pequeña intermitencia. ¿Por qué? Porque esta sí le va a estar cubriendo y no le va a permitir hacer como la anterior, que la cánula le permitía realizar sus actividades, moverse, comer. Esta no, entonces se puede alternar, si en caso sea constante el horario que lo debe usar, lo va a alternar con una cánula binasal así, para que su hipoxemia o su cuadro hipoxémico no se agrave o no vuelva como estaba, sino pueda seguir mejorando el paciente. Chicos. Y aquí vemos, ¿no? Ya hasta 6 litros como máximo era, pero no vamos a llegar a 6 litros en la cánula binasal. Aquí vamos a ver cuánto es lo mínimo y lo máximo que vamos a administrar en cuanto a dispositivos de administración de oxígeno. Ya chicos, por eso les mencionaba, es de acuerdo a cómo está reaccionando nuestro paciente. Por más que nuestro paciente que no tenga mucha complicación, los cuadros no son tal y cual la literatura, muchas veces la práctica nos enseña mucho más que la teoría, chicos. Entonces, 8 litros por minuto nos va a brindar de un 50 a un 60% en cuanto a la concentración de oxígeno. Entonces, una de las más usadas también para poder restablecer el patrón, la concentración de oxígeno en sangre de nuestro paciente y poder hacer que se restablezca y ya no presente un cuadro hipoxémico. ¿Ya, chicos? ¿Cuáles son los cuidados o las características que podemos observar en esta máscara simple? Obviamente va a permitir que se le administre mayor concentración de oxígeno que la anterior, que es la cánula binasal. Esta vez, como viene a cubrir todo y ingresa de manera normal, por así decirlo, entre comillas, el oxígeno, no va a generarnos una laceración, una resequedad en cuanto a mucosa de las fosas nasales o los orificios nasales, las narinas. Bueno, en esta no va a permitir hablar, alimentarse adecuadamente. Entonces, cuando esté usando en su terapia continua de oxigenoterapia con este dispositivo, la máscara simple, siempre recomendarle al paciente que se mantenga tranquilo, que no esté parándose, que tenga que hacer justo ese rato una cosa y que viene su familiar y que le empieza a hablar y que se lo saca un rato, que se lo vuelve a poner, se lo vuelve a sacar y se lo vuelve a poner, pues no está cumpliendo su función. Siempre hay que orientar. Nuestro rol educador nunca deja de entrar a tallar en estos en todo nuestro día a día, en nuestro quehacer, en nuestro trabajo, ¿correcto? Y su eficacia va a ser mucho mejor cuando son los flujos mayores a 5 litros por minuto, ¿ya chicos? Muchas veces va a producir un poco de irritación porque tener una mascarilla, hasta nosotros que ni siquiera nos dan aporte de oxígeno, simplemente estamos con la mascarilla, muchas veces puede haber un poco de sudoración, un poco de picazón muchas veces, entonces también lo van a presentar nuestros pacientes, que este va a ser que lo va a estar tapando, incluso esta va a estar, va a haber dentro de esta región un flujo de oxígeno, entonces también hay que ponernos un poco en el lugar del paciente para que sienta el día a día que nosotros lo estamos acompañando, que sabemos cuál es su incomodidad y tratarlo de acuerdo a su diagnóstico por el cual está recibiendo su tratamiento, siempre hablarle, siempre conversar con nuestro paciente, así nos sentimos más cerca a él, nuestro cuidado va a ser mucho más completo, nuestro cuidado va a ser mucho más holístico, ¿ya chicos? Perdón, se me va la voz, discúlpenme si no me logran escuchar, avísenme nomás, yo trato de hacer el esfuerzo y voy a seguir hablando fuerte. Ahora, tenemos otro dispositivo en cuanto al sistema de bajo flujo. Tenemos la máscara de reinhalación parcial o máscara con reservorio que le dicen. Ahí vemos la imagen, cómo se nos presenta. Esta es una máscara simple, la anterior, con una bolsita, ¿no? Y esta es la de reservorio. ¿Correcto, chicos?
como le mencionaba. Es una máscara simple con una bolsa, un reservorio en un extremo inferior, ¿no? El flujo de oxígeno siempre, o sea, debe ser siempre suficiente para mantener la bolsa inflada. ¿De qué me sirve que esté aplastado la bolsa? Entonces tenemos que siempre ver ese flujo que haya constante cuando se está usando este tipo de máscara. La máscara de no reinhalación de oxígeno son similares a las cámaras de reinhalación parcial, pero estas van a presentar una válvula de una sola dirección entre la bolsa y la máscara. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que se interrumpa o va a haber una obstrucción entre el aire expirado, que ese aire que estamos expirando va a retornar a la bolsa. Entonces, esa es un poco la diferencia cuando nos mencionan una máscara de reinhalación parcial, te dicen. Y ahora es una máscara de no reinhalación. Y ya nos hicimos bolas. Entonces, simplemente esa es la diferencia, ¿no? Que por una presencia de una válvula de una sola dirección, ya no hay ese retorno de ese aire expirado. Chicos, como hablábamos, va a ser una máscara simple conectada a una bolsa y esta va a tener una reserva de 500 a 1000 litros que va a permitir inspirar ese aire de la bolsa que va a estar llena, concentradita de oxígeno y se va a usar en cuadros agudos que requieren concentraciones hasta de 40 y 60%. Chicos, ¿cuáles son las concentraciones que nos permite administrar? Vamos a ver hasta de 6 litros. ¿Por qué? Porque quizás es el máximo o hasta lo que no se puede permitir llegar, como si es un máximo de la cándula binasal, pero vamos a partir de ahí, chicos. Una mascarilla con bolsa de reservorio. En un flujo de 6 litros por minuto vamos a tener una concentración de oxígeno de un 35%. De 7 litros por minuto vamos a tener una concentración de oxígeno al 40%. De 8 litros por minuto vamos a tener una concentración de oxígeno de 45% y de 9 litros por minuto en un 50%, ¿correcto? Y de 10 a 12 litros por minuto vamos a tener una concentración del 60% en cuanto a concentración de oxígeno. Esto va aumentando un poco de 5 en 5 y al final, por la diferencia, podemos acordarnos un poco. Nos dicen, ¿a cuántos litros debe pasar si queremos brindarle una concentración de oxígeno al 50%? 9 litros. 9 litros, correcto. Correcto. Y si nos dicen, necesito 10 litros por minuto, ¿cuánto de concentración de oxígeno le estoy brindando a mi paciente? 60. 60%. Exacto, chicos, muy bien. Entonces, quizás, no sé, se me ocurre poner en el examen, paciente se encuentra hospitalizado con indicación de oxigenoterapia. Paciente se encuentra en cama en posición semifowler, tranquilo, pero tiene una indicación que se le debe de administrar, digamos, no está pasando por un cuadro leve de hipoxemia y se le debe administrar un dispositivo que sea, se debe administrar oxígeno mediante un dispositivo que sea eficaz, sumamente eficaz, la administración de un flujo mayor de 8 litros por minuto. ¿Qué dispositivo debo de usar? La mascarilla con bolsa de reservorio. Exacto. Entonces, las preguntas son simples, simplemente hay que un poquito acordarnos y lo van a responder y todos van a tener 20, chicos. ¿Cuáles son las desventajas en cuanto a este tipo de dispositivo en cuanto a administración de oxígeno? Siempre tenemos que observar que la mascarilla esté correctamente fijada, adherida al rostro, a la cara del paciente para que no haya ningún escape o fuga de oxígeno. Esto va a ser por un tiempo establecido nada más, no lo va a usar siempre, ¿correcto? Y esta sí o sí también al igual que debe ser retirado para comer, para hablar. Y cuando tenga su tratamiento, sí, cuando se le brinda esta indicación, siempre se le da una hora en que el paciente está completamente, ya pasó su hora de comida y quizás ya pasó la hora de visita, se le brinda esa terapia, porque muchas veces es inevitable que converse con su familiar en su horario de visita y no va a tener
no va a alcanzar el objetivo deseado del uso de esta mascarilla. Entonces, siempre ver ese horario y ponerlo en el horario que le corresponde sin interferir en su tratamiento. Él va a estar recibiendo igual su oxígeno, pero de manera correcta, ¿no? Dice que también puede producirse signos de toxicidad. El oxígeno de por sí a tiempos muy prolongados va a generar toxicidad. Entonces, o la bolsa puede doblar sin no cumplir con su función, ¿no? Entonces tiene que estar completamente, como necesita de aire, de oxígeno, de aire lo decimos en común, es infladita para que cumpla su función. Chicos. Vamos a tener también los sistemas de alto flujo. Ya terminamos con los dispositivos de bajo flujo. Ahora vamos a pasar cuáles son los dispositivos que nos van a brindar una alta concentración de oxígeno a aquel paciente que sí o sí lo va a necesitar. El FiO2, como hablábamos, va a ser mayor cada vez más, ya que el paciente, el cuadro en que se encuentre, va a ser mucho más complicado. Quizás el paciente está pasando por un shock, quizás el paciente ya tiene una enfermedad base como es el EPOC. Muchas veces los pacientes van a usar constantemente van a necesitar grandes cantidades en cuanto a aporte de oxígeno, ya que sus pulmones no están funcionando de manera adecuada, ya sea en el patrón inspiratorio, en cuanto a su patrón respiratorio. Entonces, estos pacientes van a requerir una mayor concentración de oxígeno. Entonces, estas metas ya van a estar preestablecidas en cuanto al oxígeno, ya sea a una velocidad alta o baja. Eso no va a indicar que la concentración sea distinta. El paciente debe estar en todo tiempo de que se le administre estas altas concentraciones de oxígeno monitorizado. Siempre se le va a ver. Correcto. En un paciente COVID, como nos menciona su compañero, ¿qué observamos? A ver, chicos, ahora que estamos más con el paciente COVID, ya que tocaron el tema. En un paciente COVID que le hace falta, que no tiene un patrón respiratorio normal, que ya se vio alterado esto, ¿cómo va a ser su respiración, chicos? ¿Cómo va a ser su respiración? Yo los voy a leer, escriban nomás. Presentarían apnea y tendrían que ser intubados. Claro, y esos en la fase final ya son intubados, como menciona su compañera. Pero imaginemos que estamos en un paciente que aún no está, entre comillas, muy grave, que aún está haciendo un esfuerzo su sistema respiratorio, aún hay una respuesta de su sistema. Entonces, puede presentar sus respiraciones, ¿cómo vendrían a ser? Dificultosos. Problema, pero tendrían que utilizar ahí la cánula binasal. En una primera instancia, correcto. En una primera instancia, Claro, la mascarilla, y la última sería la de la máscara con reservorio. Y por último, ya cuando está, como se dice, un caso extremo, pues sería la intubación. Claro, exacto. Es por eso que hablábamos al principio, María, ¿verdad? Sí, licenciada. Claro, por eso al principio decíamos que el aporte de oxígeno va a ir variando de acuerdo a el tipo de paciente, el diagnóstico y cómo va a ir reaccionando al aporte de oxígeno, que si va a ir aumentando poco a poco. Bien claro, pero en una primera instancia un paciente COVID que es positivo, digamos un paciente positivo a lo que es COVID, de la noche a la mañana no va a aparecer en muchos casos ya con necesidad de intubarse. Al hospital llegan porque quizás no se ha detectado a tiempo, no se tenía el cuidado adecuado, pero va a empezar con la pequeña dificultad respiratoria que muchas veces no le toman tanto
atención. Entonces, ahí es donde el paciente puede restablecer su cuadro. Claro, lo puede restablecer si se le atendiese a tiempo, pero como no ocurre ello, ya llegan a la estancia hospitalaria cuando demandan mucho oxígeno, cuando su cuerpo ya no puede proporcionarle más y lo intuban de emergencia, y muchas veces estos pacientitos no llegan a tiempo y no logran ser intubados y no logran ser atendidos, y estos pacientitos lamentablemente fallecen. Entonces, ¿cuál es nuestra principal función como nosotros como personal de salud? Hacer la detección precoz. Por el hecho que un paciente no presente los sitios, tenemos los asintomáticos, también pueden seguir contagiando y no nos podemos dar cuenta. Entonces nosotros debemos de practicar todas las medidas de seguridad, y como al inicio de la sesión su compañero nos decía que una compañera tiene que retirarse, no está en la clase por motivos también de la coyuntura en que nos encontramos, y se hace tan sensible este tema porque tenemos quizás amigos, colegas, familiares que han padecido esta enfermedad y quizás lo hemos visto de cerca y nos partía el alma verlos como tanto esfuerzo que hace su sistema por recibir ese aporte de oxígeno y que no se le podía brindar, y muchas personas en nuestro país lo están padeciendo actualmente. Entonces, hacer un pequeño hincapié en ello para continuar con la clase, que nos mencionaba su compañero que era un paciente COVID, ¿no? Y bien claro nos ha detallado en términos muy prácticos nuestra compañera María, que nos dice que sí, lo primero lo podemos restablecer, sí, lo podemos restablecer con una simple, licenciada, señorita, ¿no puede restablecer con una simple cánula? Claro, ¿por qué? Porque se le ha detectado de manera a tiempo, precoz, pues el paciente puede restablecerlo, y con tratamiento y medicación y cuidados adecuados se puede restablecer, pero eso no ocurre muchas veces. Entonces, ahí está el pequeño desbalance ese, por así decirlo, ese cojeo en nuestro sistema, tanto de prevención de la enfermedad y promoción de la salud, donde ahí aún todavía nos falta reforzar mucho más. ¿Correcto? Ok. Continuamos. Decíamos entonces que dentro de ellas vamos a tener muchos dispositivos que nos van a aportar grandes concentraciones de oxígeno en un paciente, ya sea COVID que ya está entubado, ya ese es el último, que ya no hay ninguna respuesta de su sistema, simplemente el oxígeno ingresa mediante una intervención que se le coloca un tubo por el que pueda aportar el oxígeno directamente a sus pulmones y pueda seguir funcionando adecuadamente, entre comillas, porque esta ya no es de manera natural, ¿no? Es un aporte de oxígeno artificial completamente compensatorio. El paciente no está consciente de ello, ¿correcto? Muchas veces el paciente llega a ser intubado cuando no está al 100% consciente de su estado, de cuál que se le está realizando. Vamos a tener los adaptadores, los tubos en T, la mascarilla de Venturi, el sistema de Venturi, perdón, las funciones, todas estas funciones que demandan mucha cantidad de oxígeno, lo vamos a ver aquí, y van a requerir muchas veces humidificadores, ¿no? Porque mencionábamos que el oxígeno también es tóxico en grandes cantidades. Entonces, si este paciente necesita grandes cantidades, ¿qué vamos a hacer? Claro, se va a humidificar, es mediante una mezcla. Quizás muchos de nosotros hemos visto cuando se ha nebulizado a una persona, hay un pequeño humidificador antes conectado a la válvula o la mascarilla que está realizando el aerosolado en la aplicación de oxígeno. Este humidificador va a hacer que un poco no reseque tanto por el medio por el cual está ingresando el oxígeno, ¿no? Entonces eso va a ser vital para poder también cuidar de nuestro paciente cuando se le está administrando el oxígeno. Como les mencionaba, tenemos la mascarilla de Venturi. Suministra una concentración exacta de oxígeno independientemente del patrón respiratorio del paciente. Esto, vemos ahí el dispositivo, vemos que va a girar. Ya cuando vayamos al módulo les voy a presentar in situ la misma mascarilla
cómo ustedes la van a manipular, para que girando, como ahí dice, indica, viene enumerado, quizás muchos de ustedes han tenido la oportunidad de poder observar esta mascarilla de Venturi. Al momento de observar el lado verdecito, vamos a ver cuánto, girándolo para cuánto, vamos a aportarle cuántos litros o la concentración de oxígeno. Entonces ya viene un poco mucho más específico esta mascarilla, porque si bien es cierto va a necesitar grandes cantidades, pero también con responsabilidad y saber lo que estamos haciendo. El paciente puede sentir un poco de sensación de confinamiento, calor, se le va a irritar, incluso va a decir se me irrita la piel porque toda esta parte va a estar cubierta, ¿no? Y por un tiempo que está preestablecido, y cuando la indicación cuánto tiempo va a recibirlo. Obviamente esta que va a estar absorbiendo toda esta zona va a impedirle hablar, obviamente, porque si no, ¿cuál sería el objetivo? Y comer, ¿no? La concentración de oxígeno puede variar. Si no se ajusta adecuadamente la mascarilla, o si se angulan los tubos conectores, si se bloquean los orificios de entrada de la mascarilla, o si se aplica un flujo de oxígeno inferior al recomendado. Entonces, esto es un poquito, entre comillas, complicado, porque tiene una especificidad este aditamento que va a ser eficaz también en cuanto a la administración de oxígeno, pero si solo lo usamos adecuadamente, chicos. Le dicen mascarilla de Venturi, ¿por qué? Porque al nombre, al sistema en sí se denomina Venturi. Entonces ya habíamos hablado del FiO2, cuánto va la producción de oxígeno, el factor inhibitorio de oxígeno, se va a administrar a través de un dispositivo que permite una mezcla graduada de oxígeno y aire ambiental según el diámetro del orificio de la comunicación, obteniendo concentraciones variables de 24%, miren, a un 50%. Chicos, entonces, también podemos usarlo en bajas concentraciones, como sí, pero esta ya no es simplemente un ingreso. Acá vamos a ver en la imagen, miren cómo está representado, y te lo vamos a leer bonito. Este método se utiliza más en pacientes con enfermedad crónica. No causa hiperventilación ni retención de oxígeno porque es un flujo constante, chicos. Se puede usar además por periodos prolongados tanto por máscara como para tubo. Entonces, el sistema en sí es muy eficaz en cuanto al tratamiento de cuantos diagnósticos graves, complicados, enfermedades crónicas, como menciona, y puede restablecer en muchos casos rápidamente su cuadro. No va a producir resequedad de mucosas, porque como les mencionaba, esto pasa por un proceso humidificador, entonces muchas veces de esto ya no genera tanta irritación como los anteriores. Y mediante inhaladores también es un buen método para que se realice a través de ellos, ¿no? Aquí podemos ver, es el aire expirado. Tiene unos orificios a los lados donde se va a salir por ahí, digamos, el aire que va a ser expirado. Expirado, no inspirado, expirado. Y aquí vemos esta zona, el dispositivo de regulación de concentración de oxígeno. Vemos ahí los numeritos, es como un tubito, una pilita gruesa, ¿no? Y vamos a ver la concentración de oxígeno y el flujo a elegir en cada concentración, lo que deseamos lograr con el paciente, ¿no? Y ahí también está el orificio o la ventana regulable, ¿no? Que va a ser el aire inspirado. Ahora, tenemos otra tablita donde nos va a indicar el flujo, que son los litros por minuto, y la concentración de oxígeno, ¿correcto? También acuérdense, porque dice, ustedes seguro decir, pero acá dice 4, ¿por qué? Entonces de acuerdo a lo que diga muchas veces el caso, quizás que ven en el examen, van a tener que ubicarse por qué usamos esta y por qué no. ¿Correcto, chicos? Con una mascarilla de Venturi, con un flujo de 4 litros por minuto, estamos dándole una concentración de oxígeno hasta el 24%, chicos. De 4 a 6 litros por minuto, la concentración de oxígeno va a ser del 28%. De 6 a 8 litros por minuto,
la concentración de oxígeno va a ser del 31%. De 8 a 10 litros por minuto, la concentración de oxígeno va a ser hasta el 35%, chicos. Vemos, de 10 a 12 litros por minuto, la concentración de oxígeno va a ser hasta el 40%, y de 12 a 15 litros por minuto va a ser de concentración de oxígeno hasta el 50%, casi la mitad de todo el factor inspiratorio que pueda requerir el paciente. Chicos, aquí tenemos un dispositivo, un sistema mixto, que lo podemos ver en algunos casos, bueno, en general en todo grupo etario, pero en este caso por la imagen podían presentar lo que es la campana de oxígeno. ¿Por qué de mixto? ¿Por qué dice mixto? Porque nos va a permitir tanto el alto y bajo flujo. Entonces, como mencionaba, esto va a unir estos tipos de concentraciones en cuanto al aporte de oxígeno, aparte de administración de oxígeno, la campana de oxígeno. Es una forma mucho más práctica, más conveniente de administrar oxígeno en los niños, ya que va a cubrir la cabeza y deja el resto del cuerpo al cuidado, para el cuidado del paciente, ¿no? Y puede ser utilizado junto al sistema de Venturi, sí. Suministra un alto grado de humedad y permite al niño moverse libremente correcto. ¿Cuál es la desventaja de Que va a requerir entre 10 y 12 litros por minuto para mantener la concentración constante. Además, va a aislar al paciente proporcionalmente. Bueno, ¿por qué se dice que es una desventaja? Porque cuando nosotros aplicamos mediante de un solo tipo, ya sea alto o bajo, ya sabemos qué cuidados brindarle. En este caso estamos mezclando tanto el alto como el de bajo flujo y requiere una concentración exacta para que funcione. En este caso de la campana de oxígeno, requiere una concentración de 10 a 12 litros para que esta se mantenga constante, o sea, no puede disminuir. Y vemos que al ingresar el oxígeno va a estar saliendo porque el cuerpo del niño, del paciente, está fuera de la campana, ¿no? ¿Lo va a permitir moverse? Sí, pero quizás no sea tan eficaz como desearíamos porque necesitamos un flujo constante y el paciente, al momento quizás esto de por sí, de cuanto a bioseguridad, tiene que estar aislado porque esto va a irse dispersando, ¿correcto? En cuanto al flujo, vamos a tener de 10, 2 y 15 litros por minuto. En cuanto a 10 litros por minuto, la concentración de oxígeno va a ser del 30 a 40%. En cuanto a los 12 litros por minuto, de 40 al 50%. En cuanto a concentración de oxígeno, y de los 15 litros por minuto al 50% en cuanto a concentración de oxígeno. Y chicos, solo para que tengan un poco de conocimiento o tengan presente cuando se presenta un sistema mixto en cuanto a la administración de oxígeno. Chicos, el tubo en T, esto lo vamos a ver en pacientes que están intubados o puedan estar recibiendo mediante la traqueotomía. Entonces el tubo en T va a proporcionar un alto grado de humedad que se va a utilizar en los tubos endotraqueales, como les mencionaba. La extensión en chimenea, pues porque sale, funciona como un sistema de recirculación parcial. ¿Cómo era chicos? ¿Se acuerdan cuando hablamos hace un ratito sobre la mascarilla con reservorio? Decíamos que era reinhalatorio y no reinhalatorio, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cuál era la diferencia? ¿O cuál era lo mínimo que deberíamos de acordarnos cuando hablábamos quizás reinhalatorio y no reinhalatorio? ¿Alguien me puede decir, chicos? Ya, muy bien, no retorna el oxígeno. Exacto. El oxígeno que va a estar en ese flujo constante, a una de ellas, al no va a retornar a la bolsa, al reservorio, ¿no? A la bolsa que vamos a observar. Entonces, esa es una de las características que tenemos de tener en cuenta, porque tenemos una variedad de dispositivos que muchas veces decimos, pero ¿por qué? Quizás, entre comillas, decimos,
cumple casi o aparentemente la misma función. ¿Cuál es la diferencia o qué hace diferente que yo le ponga una Venturi? ¿Qué hace diferente que le ponga una cánula? ¿Qué hace diferente que le ponga una mascarilla simple? ¿Qué hace diferente que le ponga una mascarilla con reservorio? ¿No? Entonces, el tubo en T es uno de los medios también que va a servir para administrar el oxígeno por el tubo endotraqueal o como muchos lo conocemos la traqueotomía. Chicos, se va a conectar directamente a la tráquea y va a llevar el oxígeno, la humedad de un nebulizador y va a acompañar al sistema de oxigenoterapia de alto y bajo flujo. Y chicos, este es como que una conexión para que pueda ingresar ya el aire humidificado y pueda ingresar, a veces recibe por la tráquea o también puede recibirlo por su máscara conectada, ¿no? Y a veces está intubado y también se le va a ver a un costado el tubo en T. No sé si han tenido la oportunidad de verlo. Entonces esto ya viene todo un sistema de humidificación que tenemos que ver. ¿Y qué es lo que qué decíamos, qué es lo primero que debemos hacer cuando le vamos a aplicar el oxígeno? El oxígeno ya viene a ser un fármaco, ¿correcto? Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿qué debemos de hacer antes de aplicar oxígeno al sistema del paciente? ¿Qué es lo que debemos hacer? Chicos. Limpiar sus fosas nasales. Ya. ¿Qué debemos valorar? Saturación de oxígeno. Ivana. Signos vitales. Sí, exacto. Los signos vitales. Porque ya dijimos que el oxígeno va a cumplir un rol y ya viene a ser un fármaco. Entonces, y un fármaco, todo fármaco va a generar quizás alguna alteración en algún campo o en alguna función vital. Entonces, a nosotros saber, antes de colocarle el oxígeno, con cuánto de patrón respiratorio está iniciando, su frecuencia respiratoria, cuánto tenía, cuánto tenía su presión arterial, cuánto de frecuencia cardíaca, con cuánto de temperatura estaba. ¿Lo tengo todo registrado? Pues procedo a administrar el oxígeno. Entonces vamos a ver y vamos a hacer una comparación. ¿Se ha alterado o no? ¿Cómo ha estado la piel de mi paciente? ¿Cómo ha estado en cuanto a temperatura? ¿Cómo se sentía cuando ya terminó el procedimiento, el proceso de aplicación de oxígeno? ¿Qué le decía? Solamente le retiramos y ahí nos vemos, paciente. Ya, chao, ya acabó ya. No, ¿sí o no? Vamos a preguntarle, ¿cómo se siente usted? ¿Siente agitación? ¿Siente dolor de cabeza? ¿Siente que está un poco acelerado su ritmo cardíaco? Los pacientes te van a decir, muchas veces, quizás no en los términos que quisiéramos, pero tratémosle de entender, siempre preguntarlo. Nuestro paciente va a ser, claro, ese registro va en su historia clínica. Todo tiene que estar reportado. Y fíjense, nosotros como auxiliar de enfermería no lo registramos, algunas cosas directamente en la historia, se reporta. Chicos, por favor. Se reporta al licenciado de turno. El licenciado ha observado esto está así, y yo sé que no debiese estar así, o sí sé, entonces todo correcto. Igual, el licenciado pasa a dar su ronda a verificar que todo esté en adecuadas condiciones. Entonces, nunca olvidarse, chicos, las funciones vitales. Creo que ya llevaron ese tema, ya llevaron lo que son funciones vitales, chicos, si no mal recuerdo. Alguien que me diga si estoy en lo correcto. Sí, licenciada. Entonces ya saben valorar cuánto debe, son los valores normales, qué pasa si es que uno de ellos está alterado, cuáles son las diferentes alteraciones por nombres de cuanto a alteración, ¿no? Taquicardia, bradicardia, apnea, bradipnea, taquipnea. Entonces, ya han visto ese tema. Entonces, aquí va a entrar a detallar mucho eso porque vamos a estar dándole ese aporte necesario para que disminuya ese trabajo, ese esfuerzo respiratorio en cuanto al paciente y para que si el paciente está presentando un cuadro de hipoxemia
grave o quizás ya está pasando de leve a moderado. Entonces ahí ya tenemos que estar teniendo en cuenta todos los signos que está teniendo y eso se va a ver plasmado rápidamente en las funciones vitales. ¿Ya, chicos? Ahora, veamos. El tubo de traqueotomía. Muchas veces, como ya lo hemos venido hablando, el tubo de traqueotomía va a proporcionar un alto grado de humedad. También, ya de por sí sabemos que está dentro de los dispositivos que brindan alta concentración de oxígeno y está dentro del grupo de alto flujo. Debe eliminarse la condensación acumulada por al menos cada 2 horas, con el propósito de evitar el drenaje hacia la traqueotomía. Entonces, siempre estar viendo que esté permeable, que esté limpio. ¿Alguien de ustedes ya hizo una limpieza de traqueotomía? ¿Nadie? No, No, no. licenciada. ¿No han visto tampoco? tampoco he visto. Ya, ok. Entonces vamos a tratar de hacer una pequeña... Pero yo tengo alguna programación para el módulo 4, claro, un paciente intubado, sí, Rocío Bautista viste. Entonces, muchas veces hay que tener mucho cuidado porque la tráqueo, como su nombre dice, no está en la cavidad oral, está dentro de la tráquea. Entonces, es un medio de infección, ¿sí o no? 2, el paciente puede estar desaturando. 3, está recibiendo oxígeno. 4, puede llenarse de secreciones. Entonces, nuestra labor entra en cuanto a estar monitorizándole en qué. Limpieza, cantidad de secreciones. El paciente cuando está con tráqueo muchas veces nos vamos a dar cuenta que hace un sonido. Entonces el sonido es de respiración, pero es limpio. Pasa el aire. ¿Y qué pasaría si vamos haciendo nuestras cosas y escuchamos a un paciente que está como ronquido, pero que sale la tráqueo, ¿no? Como que un sonido intermitente, que no termina, que no es así ligero, como si pasara como el paciente respira. Exacto, como si tuviera una crisis asmática. Entonces, eso sería, entre comillas, lo normal dentro de su cuadro, ¿no? Porque es una vía expuesta. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que el paciente tiene secreciones? Cuando presenta reflejo de oxígeno, cuando el paciente está muy incómodo porque lo siente esta vía expuesta. Imagínense, chicos, o sea, sí, es un poco complicado ponerse en su lugar de cómo voy a sentir, cómo voy a lograr sentir esa sensación, pero muchas veces, el sentido de oírlo es mucho más fuerte cuando estamos en constante con nuestro paciente, estamos viéndolo, estamos escuchándolo, los sonidos se nos hacen familiares. Entonces ahí nosotros debemos de concentrar todos nuestros sentidos para llevar nuestro turno de manera tranquila y que nuestro paciente esté correctamente, que tenga todos sus cuidados adecuadamente brindados. ¿Ok? Sigamos. Ya habíamos hablado de estos equipos. Uno de los básicos que hablamos al primero, ¿cuál era? De los primeros dispositivos, ¿qué dispositivo tocamos? El primero. Cánula binasal. Exacto. Cánula. Exacto, chicos, la cánula binasal. Entonces, el equipo básicamente es que tengamos, y muchos de ellos se necesita un balón de oxígeno cuando es en una sala de inhaloterapia. Estos son móviles, ¿no? Portátiles, pero algunos va a tener ya empotrado en su salita, ¿no? Donde se encuentra el paciente. Entonces, ¿qué vamos a preparar nosotros? Señorita, ¿sabes qué? El paciente Carlos va a necesitar que le pongan una cánula. Vamos a nuestro stand y vamos a retirar. Siempre, ¿qué debemos hacer antes? Lavarnos las manos. Dale. Exacto. ¿Alguien me puede decir los 5 momentos, chicos?
Antes de estar con el paciente, después de estar cuando atiendes al paciente. Ujú. Y, Después de estar en contacto con secreciones. Ya. ¿Cuántos me han dicho? ¿Me han dicho 5? falta uno. Ujú. Antes, Vamos, después. chicos, vamos, vamos. Todos han salido aprobados en el La examen. ¿Me tienen? administración de medicamentos por las vías, ¿no? Claro, eso es claro, ¿no? Antes de entrar en el entorno del paciente, en contacto con el paciente, cuando estamos en contacto con alguna secreción del paciente, luego de estar en secreción y luego de estar en contacto con el paciente. Chicos, entonces siempre, nunca hay que olvidarnos el lavado de manos y en muchos otros casos, ya hemos dicho en reiteradas veces, el lavado de manos nunca va a reemplazar el calzado de guantes nunca va a reemplazar el lavado de manos. Chicos? Entonces, y en este caso vemos la imagen, las cositas que vamos a necesitar, nuestro equipo, nuestro material, en caso de necesitara, siempre que debemos de hacer con el paciente primero, ya nos lavamos las manos, ya ingresamos con todos los materiales, ¿qué debemos de hacer al paciente? Informarle al paciente el procedimiento que se va a realizar. Exacto. ¿Qué pasaría si yo voy y de frente lo agarro al paciente, le coloco, le pongo y ahí se acabó? El paciente se va a sentir agredido, va a decir, pero ¿por qué me están poniendo esto? ¿Qué es esto? Muchas veces hay pacientitos que no tienen conocimiento de ello y se van a desesperar y esta terapia va a ser inútil porque se van a agitar, no van a estar tranquilos y no va a cumplir su función este aporte de oxígeno. Entonces, como primer punto vamos a tener explicar, orientar, informar al paciente sobre el procedimiento que se le va a realizar. Entonces, y hasta cuando nosotros le informamos ya tenemos que tener todo listo, porque no vamos a estar, entramos, salimos, entramos, me olvidé mi jeringuita, no, me olvidé mi gasita, no, me olvidé lavarme las manos. Entonces, siempre hay que tener un orden al momento de ingresar. Si estamos teniendo en cuenta los 5 correctos, ya me lavé las manos de ingresar, le saludo al paciente, me lavé las manos antes de ingresar al entorno del paciente, le saludo al paciente, le empiezo a conversar, aún no he hecho nada, y empiezo a conversar, le digo, señor, le vamos a realizar esto, ¿tiene alguna incomodidad? Me fijo sus patrones vitales, en caso estaría monitorizado por algunos pacientitos, algunos lugares, hospitales, tienen, así no esté complicado, muy complicado el paciente, le ponen la manga de monitorización en cuanto a la presión y esta nos puede medir muchos signos vitales, entonces podemos observarlo. Entonces el paciente nos puede también decir, ¿no? Entonces incluso cuando nos habla nos vamos a dar cuenta, está un poco agitado, un poco alterado, entonces espera que se mantenga. Mientras realizamos todo esto que le explicamos, el paciente ya se va a sentir tranquilo. Entonces una vez que esto, entonces sabe que señor Carlos, ya usted está enterado de esto, verificamos que todo esté correctamente, también verificamos que nuestro oxígeno en potente esté correcto o el móvil esté correctamente selladito, listo para abrirlo, entonces procedemos a lavarnos las manos. Verificamos el funcionamiento de oxígeno empotrado en gas, ¿es suficiente? Correcto. Entonces el frasco de humidificador o con agua destilada estéril, depende a lo que se indica. Chicos, esto es en ámbitos generales se está brindando hasta los 2/3. Conectar el humidificador con el medidor de flujo. Entonces, luego de conectarlo, vamos a verificar el funcionamiento del medidor. Entonces, ¿cómo de acuerdo al cuánto nos ha indicado en cuanto a flujo de oxígeno? Vamos a ponerle oxígeno, el humidificador, el medidor de flujo, todo está correcto. Procedemos a abrir la llave de oxígeno, ¿no? Y luego insertamos esta cánula al paciente. Esta canulita tiene la característica de que los 2 tubitos, entre comillas, le vamos a decir ahora sí, para que podamos orientarnos, ingresan a las narinas, a las fosas nasales, vienen en curva, como en coditos. No sé si han visto. ¿Estos deberían estar hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo. arriba. Si está hacia abajo, ¿no creen que estaría arriba? Estaría obstruyéndose con el pisito de la nariz que está aquí en nuestra, de acuerdo a nuestra fisionomía.
esta no es una curvatura exacta, ¿no? Pero entonces hay que, Sería claro, entonces debe conectar, si es porque va curva, a entrar la nariz. claro, entonces que sea un flujo directo. Está bien sus respuestas, chicos. Es que no tenemos, digamos, ¿no? Una mascarilla es universal, esta siempre va a venir, es así para todos, y así no. Entonces vienen diferentes. Unas vienen acodadas, otras vienen ligeramente, casi que ni se nota el doblez. Entonces, como decía nuestra compañera María, dijo hacia abajo, sí, porque algunas vienen ligeramente acodadas y estas van a generar esa presión de la acodada de la nariz, ¿no? Pero otras que vienen rectas, entonces se le colocan correctamente hacia arriba, ¿no? Entonces hay que ver también. Por eso nosotros, cuando preparamos nuestro material, vemos qué tipo de material nos están dando o qué tipo de material cuenta el servicio en que nos estamos encontrando y vemos, esto se le coloca aquí, este es otro tipo, entonces se le coloca. Entonces, siempre hay que observar y ver que todo esté adecuadamente lo que podamos manejar, ¿correcto? Una vez que ya esté conectado, entonces lo vamos a poner bonito detrás de las orejas del paciente, o ya sea debajo del mentoncito, ¿no? Como pudiese colocarse para que no le fastidie. Muchas veces algunos pacientes tienen, de acuerdo a fisionomía, unas prominencias en cuanto a los pómulos muy, muy elevaditos, y esto estar muy pegado a veces le genera un poco de ardor, un poco de irritación. Entonces colocamos una pequeña gasa, lo ponemos ahí y sobre ello lo ponemos y no hay ningún problema, y es más, estamos cuidando y protegiendo la piel de nuestro paciente, ¿correcto? En caso que estemos colocando una mascarilla simple o una mascarilla de sudorio, esta va a cubrir todo y viene con una liga. ¿Cómo hacemos? Ajustamos la liga bien fuerte, así que me lo marca el paciente, que me lo corta su cara. No. Entonces, si bien es cierto, tiene que estar sellado, verificar que esa banda metálica, entre comillas, porque ese es material maleable que se puede regular. Entonces, lo vamos a tratar que esté regulado de acuerdo a la fisonomía de la nariz del paciente, y esto que esté sellado, nariz y mentón, que esté sellado, y luego con la banda elástica lo vamos ajustando poco a poco sin dañar o sin irritar al paciente, ¿correcto? Siempre recordar al paciente que mientras esté recibiendo esta terapia del aporte de oxígeno, que se mantenga tranquilo, que durante ese proceso no puede comer cuando le obstruye todo ello. Es por ello que a veces, siempre, en su mayoría, vamos a ver que la administración va a ser después de sus horas de comida, de preferencia hasta que le toque su próximo horario, ¿no? Y lo dejamos al paciente, siempre hay que monitorizarlo, ¿no? Ver cómo está yendo, si ya está cumpliendo su periodo, cuántos minutos, ¿no? Les está prescrito, entonces ir verificando de momento para ver que todo esté marchando correctamente. Una vez que culminamos, vamos a proceder a lavarnos las manos para ya estuvo en contacto con alguna secreción con nuestro paciente. Siempre, muchas veces en los hospitales, cada paciente cuenta con un pequeño depósito que esto va a estar en su unidad, entonces lo vamos a calzar nuestros guantes limpios, vamos a retirar al paciente, vamos a cerrar el oxígeno, lo desconectamos, retiramos y lo doblamos de una manera que se pueda volver a usar en el siguiente hasta que se pueda desechar, ¿no? Que estas son después de 72 horas, y la limpieza, si lo está usando de manera prolongada, cada 8 horas lo vamos a limpiar, ¿correcto? Dentro de ello, lo que es ambulatorio, tenemos las nebulizaciones. Muchos de nosotros hemos escuchado, ¿no? Entonces, la administración de oxígeno también, pero es unas partículas sumamente pequeñas, como dice, administración terapéutica en pino de partículas de agua o medicamento mediante la presión de oxígeno o aire en forma de vapor. Entonces, el medicamento es en aerosolado, en gota, ya sea un pacientito que sufre de asma, está con crisis asmática, o simplemente está descompensado, muchas veces se le nebuliza para, muchas veces, esa secreción que tiene el paciente, si está pasando por un cuadro respiratorio, se humidifique, se disuelva y pueda ser expirado o expectorado
de la manera más tranquila sin que el paciente haga un gran esfuerzo al momento de quizás toser o exhalar, y entonces ello va a beneficiar esto, ¿no? Y esto se realiza en niños, en ancianos, en adultos, en jóvenes, en toda edad. ¿Cuáles son las indicaciones? En pacientes con dificultad, como les mencionaba, para expulsar las secreciones respiratorias, quizás con respiraciones profundas y luego que no logran hacerlo, entonces por eso se dice que son respiraciones profundas ineficaces, sensación de tos o intentos no exitosos por métodos más simples. Tratan de botar esa, como todos le dicen, la flema, y no lo logra, y tose, y tose, y tose, hasta puede desgarrarse y puede haber un pequeño sangrado. Y esa obstrucción, esa secreción no logra salir. Entonces, en estos casos, se usa lo que es la nebulización. Se le administra un fármaco en gotas, se nebuliza con un poquito de suero fisiológico, se le coloca en el humidificador, se conecta a la mascarilla y mediante el flujo de oxígeno mínimo se empieza a evaporar y este medicamento en aerosol, en partículas de gas, van a ingresar y va a permitir que esta secreción pueda humidificarse, diluirse un poco y pueda ser expectorado sin la necesidad de aquellos movimientos o esos intentos, esos reflejos oxígenos tan fuertes que pueden ser como contraindicación en el paciente, ¿no? ¿Cuál es la contraindicación, como dicen? En pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque muchas veces el corazón, las causas de insuficiencia cardíaca son muchas, no están dentro del temario, pero vamos a ampliar más adelante un poquito más de ello, porque muchas veces ya sea el músculo del corazón sea muy grueso, o las válvulas no estén correctamente en funcionamiento, o el ingreso de oxígeno para su correcto funcionamiento no sea el adecuado, entonces hay una insuficiencia cardíaca. Entonces esto no va a permitir que si le aportamos oxígeno o algún fármaco, aún va a generarse el problema aún mayor, y esto no sería beneficioso para el paciente, incluso podríamos agravar su situación. En cuanto a la nebulización, necesitamos un fuente de oxígeno, o sea, una fuente de oxígeno, un lugar donde ya sea móvil, como mencionamos, o que esté empotrado, la conexión de oxígeno, el flujómetro para saber cuánto está yendo en cuanto al flujo de oxígeno, un oxímetro de pulso, un dosímetro para estar verificando cómo está yendo el tratamiento, cómo le está afectando al paciente, un set de nebulización, que ya sabemos nuestra mascarilla, nuestro humidificador, nuestra extensión, un suero fisiológico, porque de acuerdo a cuánta cantidad de suerito vamos a diluir el medicamento. Una jeringa, ya sea de 5, de 10 o 20, mayormente es de 5 hasta 10, pero de acuerdo a lo que requiere el paciente lo vamos a diluir con el medicamento, ya sea el buterol, muchos de los medicamentos que se usan en cuanto a la nebulización, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es que se va a realizar? Como decíamos, primero, siempre vamos a explicar al paciente sobre el procedimiento que se va a realizar. Vamos a tener nuestro equipo listo y verificado, que el funcionamiento esté apto, que esté en óptimas condiciones. Una vez que ello esté realizado, nos lavamos las manos. Nunca nos hay que olvidar de ello. Siempre voy a hacer hincapié en cualquier procedimiento, cualquier tema, vamos a hacer hincapié en ello. Le vamos a tomar su saturación de oxígeno. ¿Con cuánto está saturando mi paciente antes de nebulizar? Eso siempre. Y vamos a iniciar con la flujometría, ¿no? Vamos a colocar el nebulizador y se va a proceder a administrar oxígeno a una presión ya sea de 5 a 6 litros por minuto, es cierto, ambulatorio. Colocamos al paciente en posición Fowler o semi-Fowler, como le mencioné, el paciente puede estar sentado, ligeramente recostado, de manera más cómoda que puede estar hasta que pueda inhalar todo el medicamento que se ha diluido en su humidificador. Chicos,
¿Este procedimiento se puede repetir? Sí, se puede repetir, con un intervalo de 20 minutos y puede iniciar una fisioterapia respiratoria. Y luego de ello tiene que estar un poco en descanso, en reposo, para que pueda asimilar todo lo que ha sido administrado a él, o el medicamento. Cada medicamento que sea administrado tiene, como todo otro, como cualquier otro medicamento, tiene su prescripción, las contraindicaciones que puede llegar a generar. Entonces, siempre tener en cuenta ello. Entonces, luego de ello, si está todo cerrado, está humidificado, está recibiendo nebulización, va a estar seco, entonces le podemos ofrecer un poquito de agua tibia para que pueda, entre comillas, enjuagar toda esa zona que ha estado en el flujo constante de oxígeno. Luego de terminar sus nebulizaciones, se le va a esperar unos 20 minutos aproximados para una evaluación. Si necesitase más, la evaluación sirve para ello, para prescribirle otra cantidad, cuántas gotas, cuánto tiempo, en cuánto de suero, hasta que la saturación de oxígeno esté adecuadamente. Y si hay alguna alteración o si vemos que el paciente se agita cuando empieza a recibir, entonces suspendemos, cerrámosle e informamos al turno, en caso del médico, para que pueda tener en cuenta la reacción de nuestro paciente. Chicos, hasta ahí hemos visto los sistemas de alto, de bajo flujo, vimos lo que es en cuanto a traqueotomía, el tubo en T, cómo se complementaban esos dentro del sistema de alto flujo. Y luego hemos hablado sobre las nebulizaciones, que es un procedimiento muy común muchas veces, y también ahora pasamos a tallar un poquito en la aspiración de secreción. Chicos, ¿alguien ha visto el procedimiento, cómo se aspiran las secreciones? Sí, licenciada. Necesitan otro tipo de aditamentos, de materiales, ¿correcto? Y la limpieza también se le realiza la traqueotomía. Por eso les pregunto, ¿alguien ha visto la limpieza? Porque cuando se realiza la aspiración, hay que hacer a la par nuestra actividad de manera tan pulcra, que debemos dejar al paciente limpio. Entonces la traqueotomía es una fuente también, está insertada en la tráquea del paciente, es una vía de infección, es una fuente de infección que está expuesta al medio. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con ello. Y decimos, la aspiración de secreción es un procedimiento que consiste en la extracción de secreciones traqueobronquiales a nivel del orofaríngeo, que ocasiona unas obstrucciones en las vías respiratorias y por ende el proceso de ventilación externa, ¿correcto? Ya sea oro o desde la tráquea lo tenga incubado desde la boca, o sea directamente la tráquea, como fuese el caso, va a generar que en ella se acumulen secreciones, y a medida que se van acumulando las secreciones, va a haber también una reacción de fastidio en el paciente y molestia, y va a empezar con el reflejo de oxígeno y el paciente se puede atragantar con sus mismas secreciones, y por eso hay que tener bastante cuidado con este mecanismo. Con el paciente con secreciones pulmonares no es capaz de toser, no está no tiene la fuerza suficiente para poder eyectarlo, entonces en ese caso se le realiza la aspiración de secreciones. Cuando el paciente es portador de elementos que facilitan la ventilación, el tubo de traqueotomía, el tubo endotraqueal o el tubo de Mann, en muchos casos hay que hacer la aspiración de secreciones, porque el paciente no es totalmente totalmente compensatorio, o en muchos casos parcialmente compensatorio. ¿Cuál es el equipo que vamos a utilizar? Un equipo de aspiración, 2 envases para agua estéril, 2, las sondas de aspiración, que estas se van a enjuagar, por eso tenemos 2 envases, donde uno se desecha, otro se enjuaga y procedemos a seguir limpiando, se desecha, se enjuaga y seguimos limpiando. Guantes estériles, gasas estériles, porque se le coloca alrededor para la limpieza. Con la gasa ya tenemos guante calzado, se le empieza a limpiar, se le retira el tubo en T, se le limpia el tubo en T, se le vuelve a colocar y se vuelve a hacer la conexión y se limpia los alrededores. Se le coloca la gasa para que no irrite la zona donde está colocado, donde está insertado el tubo,
Entonces, esta tiene que permanecer limpia porque está en contacto con la piel del paciente que está, está intervenida por el tubo. Entonces, y mascarillas, porque no vamos a estar sin protegernos y el paciente todas sus secreciones está que elimina. Chicos, el procedimiento. Como siempre, muchas veces está acompañado del familiar, porque muchas veces el paciente es completamente conversatorio y no nos puede responder o ir. Explicar al paciente familiar qué procedimiento se le va a realizar, cómo se le va a realizar, cuáles son las complicaciones, si podría existir, verificar el funcionamiento del equipo. Cuando ya tenemos la máquina de aspiración, la bombita, presionamos, ahí vemos la gráfica, está parada la imagen, debería ser echada, pero por motivo de que ingrese para que lo puedan observar, imaginen que está echada y ahí vemos un orificio. Vemos un orificio y esta al momento de colocarle en uno de los frascos de agua destilada, tiene que absorber y generar un sonido. Si hay ese sonido y se vuelve, entonces estamos bien, podemos proceder a la aspiración, ¿no? Colocamos ello, entonces también, que era uno de los procedimientos también, verificar sus signos vitales, chicos. Luego nos procedemos, ya hemos verificado todo ello, quitamos los guantes que hemos usado, lavamos las manos y nos colocamos guantes estériles. Chicos, encendemos el equipo de aspiración, introducimos la sonda a nivel orofaríngeo o nasal, ya sea por la boca, ya sea por la nariz, que a veces juntas secreciones, todo lo limpiamos. Previa lubricación con agua y girando con suavidad. Entonces, la cabeza la vamos a tener de lateral para que no pueda transportar. Tenemos el lateral y con la canulita que vamos a usar de aspiración vamos girando, no vamos a meterlo bruscamente. Girando lentamente, vamos a buscar las secreciones que están pegadas a la mucosa, las paredes de la mucosa, para que ésta pueda eliminarse. Repetir, no más de 3 veces, muchas veces, por repetir unos 4 veces, ¿no? Siempre es un poquito, no tan restringido, pero hay que evaluar al paciente si lo puede ser necesario. Entonces, el proceso de aspiración por un periodo no mayor de 15 segundos por aspiración, no hay que pasarnos todo, estoy ahí debe haber más, me quedo ahí, no, estamos haciendo un daño, porque esto aspira, incluso también aspira mucosa y le podemos generar un desgarro dentro de su mucosa, ¿ok? Colocar la sonda al agua para su limpieza, secar con la gasita estéril, por eso ahí vamos a manejar bastante, mano limpia, mano estéril, mano limpia, mano estéril, entonces aquella que está mano estéril vamos a usar una gasa, y esta gasa va a ir limpiando. Humidificamos, limpiamos y seguimos. Entonces, ¿nos podemos confundir? Sí, por eso vamos a ver cómo nos sale en la práctica. Vamos a observar las secreciones, qué color, cuánta cantidad hemos retirado, cuál es la consistencia de secreción. Luego que ya hemos culminado, apagamos el equipo de aspiración, descartamos la sonda, las gasas y retiramos los guantes. Ya le hemos limpiado la tráquea del paciente, en caso lo fuese en este caso, lo dejamos cómodo y ahí estaríamos culminando nuestra correcta aspiración de secreciones, porque estaremos verificando que todos los patrones, las funciones vitales están en sus valores normales y el paciente ya no hace ese sonido por el acúmulo de secreciones, porque habría un patrón respiratorio ineficaz. Es de ahí donde escuchamos esa palabrita y vemos los diagnósticos de enfermería, patrón respiratorio ineficaz relacionado con precisas secreciones por tubo entroquial. Entonces, ahí entra nuestro actuar de aspiración de secreciones, ¿sí, chicos? Bueno, hemos culminado con el tema de hoy en cuanto a oxigenoterapia. Como les mencionaba, en cuanto al capítulo, al módulo 4, vamos a tratar de complementar ya con la práctica